Bienvenidos al repaso virtual de la etapa 3 de la unidad de aprendizaje, la materia y sus transformaciones. En la etapa 3 denominada los elementos químicos y tabla periódica abordaremos los temas como los elementos químicos y tabla periódica, la relación de la configuración electrónica con la tabla periódica y la distribución de los elementos químicos tanto en la vida como en el entorno. Antes de comenzar te recomiendo que mantengas tu libro de texto a la mano, dándole un énfasis a la página 63 para el entendimiento de la tabla periódica. Comencemos. Antes de comenzar con la etapa 3, hay que recordar un poco que en la etapa 1 mencionamos que un elemento es un tipo de materia que está constituido por el mismo tipo de átomos y que estos elementos los vamos a tener en la tabla periódica, pero por medio de una representación, que en un lenguaje químico lo llamamos como símbolo químico. Pero se preguntarán quién propuso toda esta simbología de los elementos. Fue el químico sueco Berzelius, donde nos menciona que esta representación va con una letra mayúscula, que por lo regular es la primera letra de su nombre, pero vamos a tener casos donde vamos a tener dos letras, y esta segunda letra va en minúscula. Tal es el ejemplo como del carbono, que su representación es la letra C, o del berilio, que su representación es la letra B y la letra E. Observando la tabla periódica, me imagino que se han de preguntar por qué unos nombres no coinciden con el símbolo químico. Eso es porque su nombre proviene del latín, del griego o de algún otro idioma. Tal es el ejemplo del oro, que proviene del latín aurum. Por eso su símbolo es la A y la U. O del potasio, que proviene del latín kalium. Por eso su símbolo se representa con la letra K. ¿Cómo es que llegó a la conclusión de acomodar a los elementos en la tabla periódica? Para eso pasó por algunas tentativas, como las triadas de Dobereiner, la ley de las octavas de Newlands, pero la más acertada fue el sistema periódico de Mendeleev y Meyer. Los dos trabajaban por separado. Mendeleev trabajó en base a las propiedades químicas de los elementos y Meyer en base a las propiedades físicas de los elementos. Pero ambos trabajaron en base a las variaciones de las masas atómicas de los elementos. De todo este trabajo proviene la ley periódica antigua, donde nos dice que las propiedades de los elementos son una función periódica de sus masas atómicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la tabla periódica era acomodada en base a las masas atómicas de los elementos. Una cosa sí les digo, esto no terminó aquí con el sistema periódico de Mendeleev. Después de un tiempo viene Henry Moseley, donde con sus experimentos de rayos X mostraron que el núcleo de cada elemento tiene un número entero de cargas positivas, que determina su número atómico. A raíz de esto, se proclama la ley periódica actual, donde nos dice que las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la tabla periódica que conocemos hoy en día acomoda a los elementos químicos en base a su número atómico, en orden ascendente de izquierda a derecha. ¿Y cómo podemos leer o entender la tabla periódica? Para eso tiene ciertas clasificaciones. Una de ellas es en base al tipo de elemento. Pero ¿qué tipo de elementos tenemos en la tabla periódica? Estos pueden ser metales, que se encuentran al lado izquierdo de la tabla periódica. No metales, que se encuentran al lado derecho de la tabla periódica. Y los semimetales o metaloides, que los vamos a encontrar de manera escalonada y dividiendo a los metales de los no metales. Comencemos con los metales. Estos van a presentar las siguientes propiedades. Son sólidos, excepto el mercurio, que este lo vamos a encontrar en estado líquido.
Son buenos conductores del calor y la electricidad. Estos presentan altos puntos de fusión y de ebullición. Tienen la propiedad de maleabilidad, o sea, la capacidad de poder moldearse a su gusto. Tienen la propiedad de ductilidad, la capacidad de poder formar cables o hilos. Tienen una apariencia lustrosa, o sea, brillante. Y la principal propiedad de los metales es que al perder electrones forman iones positivos, llamados cationes, o sea, tienen la capacidad de donar electrones. Por ejemplo, el sodio, el potasio, el cobre, el bario, por mencionar algunos. No metales. Estos presentan las siguientes propiedades. Son sólidos, líquidos y gaseosos a temperatura ambiente. Al contrario de los metales, estos son malos conductores del calor y la electricidad y presentan bajos puntos de fusión y de ebullición. Y la principal característica de estos es que al ganar electrones forman iones negativos, llamados aniones, o sea, que tienen la capacidad de aceptar electrones, como por ejemplo el oxígeno, el azufre, el bromo, el nitrógeno, por mencionar algunos. Metaloides o semimetales. Estos presentan propiedades intermedias. ¿Qué quiere decir eso? Que presentan tanto propiedades de metales como de no metales. Ejemplos de ellos son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato, recordando que estos van a dividir en la tabla periódica a los metales de los no metales. Otra manera de poder ver a la tabla periódica es en base a la clasificación de grupos y periodos, donde un periodo nos representa los niveles de energía que tienen los átomos en su estructura. Y son las filas, obviamente, las líneas horizontales de la tabla periódica. Por otro lado, los grupos nos representan a los electrones de cada átomo en su último nivel de energía, es decir, los electrones de valencia. Y estos son las columnas, obviamente las líneas verticales de la tabla periódica. Estos grupos se dividen en grupos A, B y de transición interna. Para poder entender mejor, se les muestra la siguiente tabla periódica, donde nos proporciona a los 7 periodos de la tabla periódica, que son las líneas horizontales. Por mencionar algún ejemplo, en el periodo 3 está compuesto por los siguientes elementos: sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Si observan detenidamente, la tabla periódica también presenta 18 grupos, que esta a su vez se divide en grupos A, o también llamados regulares o representativos, que son las primeras 2 columnas y las últimas 6 columnas. Los grupos B, o también llamados de transición, que son los elementos que se encuentran en medio de la tabla periódica. Y en la parte inferior podemos observar a las filas de lantánidos y actínidos, que también reciben el nombre de metales de transición interna. Ahora bien, solamente los grupos A
que son las dos primeras columnas y las últimas 6, o también llamadas familias, van a llevar un nombre en particular, debido a que los elementos pertenecientes a cada columna van a presentar similitud en sus propiedades. Grupo 1A, familia de metales alcalinos. Grupo 2A, familia de metales alcalinoterrios. Grupo 3A, familia de metales térreos. Grupo 4A, familia del carbono. Grupo 5A, familia del nitrógeno, o también llamado nicógenos. Grupo 6A, familia del oxígeno, o también llamados calcógenos. Grupo 7A, familia de halógenos. Y grupo 8A, gases nobles o inertes o raros. La tabla periódica se puede dividir en 4 bloques. Bloque S, que son los grupos 1A y 2A. Bloque P, que son los grupos del 3A al 8A. Bloque D, que son los grupos B. Bloque F, que son los metales de transición interna, o sea, los lantánidos y actínidos. ¿Pero qué nos quiere decir todo esto? Esto nos indica que es la última letra de la configuración electrónica de un elemento, y en base a esto es al bloque al que pertenece. Los elementos de la tabla periódica se organizan en base a la ley periódica que postuló Henry Moseley. Esta nos dice que va a ordenarse de menor a mayor, en base a su número atómico. En dicha ley se incluyen 5 propiedades periódicas. Número 1. Radio atómico. Es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más alejado o externo de un átomo. Número 2. La energía de ionización. Esta es la energía necesaria para separar un electrón de un elemento en estado gaseoso. Número 3. Afinidad electrónica. Esta es la energía liberada cuando un átomo gaseoso captura un electrón. Número 4. Electronegatividad. Es la capacidad que presenta un átomo para atraer electrones de otro átomo y formar un enlace. Número 5. Número de oxidación. Este nos representa la valencia de los átomos y depende de la cantidad de electrones que se localizan en su última capa, o sea, los electrones ganados o perdidos de un átomo, y este puede ser positivo o negativo. Pero ¿cómo va a variar estas propiedades periódicas en los elementos químicos? Cuando hablamos de energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, estas van a aumentar de abajo hacia arriba hablando de grupos, y van a aumentar de izquierda a derecha hablando de los periodos. A diferencia del radio atómico, esta va a aumentar de derecha a izquierda hablando de los periodos, y de arriba hacia abajo hablando de los grupos, como se muestra en la imagen. Los elementos los podemos encontrar desde las cosas más complejas como lo es el universo, hasta nosotros, simples humanos. Como por ejemplo, en el universo los elementos más abundantes es el hidrógeno y el helio. En la corteza terrestre es el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio
en la atmósfera terrestre es el nitrógeno, el oxígeno, el argón. En los océanos y ríos se van a presentar como iones: el ion cloruro, el ion sulfato, el ion bicarbonato, el ion sodio, el ion magnesio, el ion calcio. En el cuerpo humano se presenta lo que es el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, por mencionar algunos. Es por eso que todos los elementos químicos se encuentran distribuidos en el entorno, ya sea como sustancias puras o formando compuestos o mezclas. Uno de los temas de la etapa 3 es la relación de la configuración electrónica con su tabla periódica. Yo les recomiendo que tengan su libro a la mano en la página 63, ya que utilizaremos la tabla periódica que viene ahí. Juntos contestaremos el ejemplo siguiente. En este caso trabajaremos el ejemplo del cloro, que su símbolo químico es la C y la L. Tiene una notación isotópica donde tiene un número atómico 17 y una masa atómica de 35. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿Pero qué nos quiere decir esta configuración electrónica? Que en este caso el elemento cloro va a trabajar con 3 niveles de energía: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Ahora, para sacar el periodo, nos regresamos a la configuración electrónica. El periodo sería el último nivel de energía, o el número más grande de la configuración electrónica, que en este caso sería el número 3. Y este se encuentra en el periodo 3. Para sacar los electrones de valencia, que son los que se van a encontrar en el último nivel de energía, o en la capa más externa de esta, nos volvemos a regresar a la configuración electrónica. Y podemos observar que el último nivel de energía es el 3. Y ahí se van a involucrar 7 electrones de valencia. 2 en el subnivel S y 5 en el subnivel P. Y los electrones de valencia serían 7. Bloque. El bloque se va a sacar en base a la última letra de la configuración electrónica. Si nos regresamos a la configuración electrónica, podemos observar que la última letra va a ser la letra P. Por lo tanto, el cloro pertenece al bloque P. Grupo. ¿A qué grupo va a pertenecer el elemento cloro? Esta va a depender de los electrones de valencia. Tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto pertenece al grupo 7. Pero ¿cómo puedo sacar si es A, si es B o de transición? Pues ya dijimos o mencionamos que pertenece al bloque P. Por lo tanto, va a pertenecer a los elementos A. Familia. Ya mencionamos que pertenece al grupo 7A. Y la familia del grupo 7A se va a llamar halógenos. ¿Sí? Tipo de elemento. Recordando que el tipo de elemento vamos a tener 3: metales, no metales y metaloides. Con toda la información que ya sacamos, podemos llegar a la conclusión que el tipo de elemento del cloro va a ser un no metal. La clase de elemento. La clase de elementos son dos: o representativos o de transición. Pertenece a los elementos A. Por lo tanto, en clase de elemento del cloro va a ser un elemento representativo. Y así es como podemos relacionar la configuración electrónica con la tabla periódica y la ubicación precisamente del elemento. Para concluir el tema de la etapa 3, hay que recordar que todos los elementos químicos
se van a representar mediante un símbolo químico. Y estos a su vez los voy a poder encontrar en la tabla periódica. Esta tabla periódica se va a poder clasificar en periodo, bloque, grupos, familias, tipos de elementos y clase de elementos. Y a la vez recordar que todos los elementos químicos los voy a poder encontrar tanto en el entorno como en las diferentes especies del mundo. No se les olvide contestar las actividades de su libro de texto, así como las actividades de la guía de aprendizaje, para el reforzamiento de tus conocimientos. No se les olvide estar al pendiente de las fechas de las actividades de Nexus, así como de las redes sociales tanto de la universidad como de la preparatoria. Nos vemos.